Buenas tardes. Este, Están viendo el canal de Fe, Esperanza y Amor, que en inglés es Faith, Hope, Love, 5047. Este día quiero leer un cuento en español, ya que mi mamá cumple 4 años que se ha ido con el Señor. Y este es un libro que yo en una o dos ocasiones se lo pude leer a ella, porque hay una sección aquí que la describe a ella. Mi mamá era una persona que le encantaba tejer, y también para todos los puertorriqueños que vivimos en Illinois, este sitio también habla, aunque no dice el nombre original, pero habla del parque de Humboldt Park, que muchos de las personas latinas les gusta ir a ese parque y hacer sus picnics, y los restaurantes, ¿okay? Los restaurantes latinos y comidas tropicales. Pues vamos a escuchar el cuento, ¿okay? Y el autor es, los cuentos es por Rebeca Padilla, y las ilustraciones por su hija, Star Padilla. Todo comenzó hace mucho tiempo en Puerto Rico. Cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, mis antepasados reunían a los niños y niñas para contarles cuentos. Era la hora de los cuentitos. Mi abuela Amparo era una de las niñas, y su abuela, a quien todos la llamaban tía Martina por el respeto y cariño que le tenían, era conocida como la mejor cuentista del barrio. Los cuentos de tía Martina eran sencillos, sobre cosas que le habían pasado a ella. Ella decía los cuentos en una forma que siempre cautivaba la imaginación de los niños. Tía Martina fue la maestra de cuentos de mi abuela. Mi abuela Amparo le gustaba mucho hacer cuentos, como tía Martina, y mi abuela le encantaba hacer cuentos sobre su experiencia. Cuando ella hacía un cuento, siempre comenzaba diciendo: los cuentos míos no se encuentran en un libro, ni tampoco fueron escritos en un diario. Yo nunca tuve uno. Siempre prefería usar mi propia voz. Me gusta hacer un buen cuento. Esta es una manera de asegurarme que la gente llegue a conocer de mí. ¿Cómo es de esperarse? Mi padre también es un buen cuentista, un cuentista fabuloso, y él le gusta hacer todo tipo de cuentos, pero yo prefiero los que él aprendió de su mamá, mi abuela Amparo. Algunas veces mi padre comienza los cuentos mientras nos enseña fotografías de abuela Amparo. Me gusta cuando mi padre hace eso, porque no la recuerdo muy bien. Ella murió cuando yo era muy pequeña. Poder ver la fotografía de mi abuela me ayuda a verla en los diferentes cuentos. Cuando mi padre recuenta los cuentitos de Mami Amor, siento como si mi abuela estuviera hablándole a él. Así que aunque mi abuela no está ya con nosotros, yo puedo oír los cuentos de la manera que ella los contaba. Su voz de cuentista llega a renacer. La tierra de Melao Melao. Yo vivía en un campo de Puerto Rico, cerca del pueblo de Vega Baja. Por las montañas siempre despertaba con la llamada sonera del gallo, y me dormía por la noche con la bella serenata del coquí. Yo vivía en una casa pequeña. Era una casa muy sencilla que estaba en una lomita. Me gustaba sentarme en el balcón para mirar la tierra allá abajo. Esta era la vista más preciosa de Puerto Rico. Cuando ella estaba completamente en su gloria, podía ver las preciosas plantas tropicales y los árboles que vivían en las montañas. Más abajo se encontraba la cañaverales de azúcar. Parecía que había cañaverales por todas las partes, de verdad. Esta era la tierra del melao melao.
La vista desde el balcón siempre estaba cambiando. A veces la caña estaba bien alta, otras veces la tierra estaba vacía. Mi vista favorita era la de la flor de caña, conocida como la guajana. Cuando el viento soplaba, la guajana parecía brillar en colores vivos de violeta y plata. ¡Qué bonita! Mi montaña de oro. Vivir entre las gloriosas montañas me hacía sentirme tan afortunada. Yo las miraba desde el balcón. A la más alta le puse el nombre de mi montaña de oro. Ella era mi tesoro favorito. Su altura espectacular siempre me hacía entrar en unos sueños tan preciosos. Por medio de estos sueños yo podía ver a mi mamá y a mi papá, quienes murieron cuando yo solamente tenía unos 3 años, y los veía sentados en los hombros fuertes de mi montaña de oro. Mi mamá y papá estaban vigilando y protegiendo a su niña pequeñita. Yo siempre me sentía fuera de peligros en estos sueños. Sus sonrisas cálidas siempre me llenaban de consuelo y me sentía tan afortunada de poder vivir cerca de mi montaña de oro. Su vista conservaba a mi mami y papi siempre en mi vida. Esta es la parte que me recuerda a mi mamá. La artista de agujas. Puerto Rico era el mejor lugar para crear arte. Yo era una artista. Una aguja e hilo eran mis instrumentos. Perdónenme. La edad de 2 años, yo ya era tejedora de aguja en mi hogar. Mi abuela me había enseñado. Yo era una tejedora muy buena. Mi pasión para tejer a mano. Mis diseños de puntadas eran los más bonitos. Las personas en mi campo me llamaban la artista de agujas. Yo era una artista verdadera. Mucha gente dice que tejer a mano es un arte. Mi arte era creado en seda fina. Los diseños de colores se veían preciosos en la tela suave y brillante. A veces pienso que debí quedarme con algunos de ellos para exhibirlos en mis paredes. Me sentía tan orgullosa de mi arte. Estudio Paraíso. Como una artista verdadera, yo tenía mi estudio. Este era mi balcón. Ahí el sol llegaba a compartir su magnífica luz conmigo. Allí encontraba mi inspiración en la vista de las montañas. Allí saboreaba las brisas tropicales. Por eso yo le llamaba a mi estudio Estudio Paraíso. En mi estudio había una silla mecedora. Ella era vieja y sencilla. Por eso me encantaba. Ella era mi amiga. Yo pasé muchos días con ella, meciéndome de adelante para atrás para cada puntada de aguja que hacía. También se encontraba un árbol de mangos cerca de mi estudio. Durante la cosecha, cuando los mangos estaban dulces y jugosos, se me hacía difícil concentrarme en mi trabajo. Siempre oía cuando los mangos se caían, porque estos golpeaban las ramas durante sus viajes al piso. No podía resistir, tenía que dejar mi trabajo para disfrutar de mi fruta favorita. Mi sillón vacío. Y desafortunadamente, bueno, esto lo hago yo. Mi sillón vacío. Un día mi querido campo de Puerto Rico no tenía más trabajo para mí. Ya no podía crear más mis puntadas de diseño artístico en mi estudio. Mi aguja e hilo quedaron en silencio y mi sillón mecedor quedó vacío y completamente solo. Yo comencé a llamarlo mi sillón vacío y siempre lo oía llamándome: Amparo, ¿a dónde te fuiste? Por favor, regresa. A mí no me gusta estar solo.
Pero yo no podía regresar. La artista de aguja tuvo que irse. Era una época nueva en Puerto Rico. Las fábricas habían llegado. Ellas vivían en la ciudad, así que para la ciudad me fui en busca de trabajo. Ya yo fui a vivir a un sitio llamado El Fanguito, en Santurce, cerca de San Juan. Allí teníamos que vivir sobre la tierra para prevenir enterramos en el fango. Nuestras casas tuvieron que vivir en piernas de pilar y unos pilares de madera aguantaban las aceras. Yo odiaba tener que vivir sobre el fango. Yo extrañaba mi sillón vacío. Aprendí a tejer como mi madre, pero también cosí más en máquina. La gran ladrona. Por un tiempo yo era una artista creadora de puntadas, de diseños muy preciosos. Ese era mi talento especial. Pero mi vida cambió con la llegada de la máquina. Yo la llamé la gran ladrona. Gracias, Señor, mi mamá siguió tejiendo. Tejió hasta para todos los nietos. La verdad es la gran ladrona. ¿Qué es la gran ladrona? Era una máquina de coser, no muy amistosa. Yo trabajaba con esta dentro de una fábrica donde se hacía mucho calor, sin ventilación y muy húmeda. Me hacía mucha falta el aire fresco del campo. Yo trataba de decirle a esta cómo era mi vida antes, pero mi vida no le importaba a esa máquina. En lugar, esta decía, cállate, sigue trabajando. Tenemos que hacer nuestro trabajo lo más rápido posible. ¿Y tú? ¿No quieres ser mi amiga? Yo le pregunté. No hay tiempo para eso. Esta contestó. Desde ese momento yo trabajé con la gran ladrona en silencio, día tras día. Yo miraba cómo la aguja de esa máquina cosía. La ladrona era tiempo, qué ladrona era. Tiempo atrás yo era la que palpaba la aguja en mis manos. Yo era la que decidía los diseños. La gran ladrona me quitó todo eso. Fue el robo más grande de todos los tiempos. Mi pobre cangrejo. El fango del fanguito no era un fango ordinario, era el fango más terrible y pegajoso del mundo, pero a los cangrejos no le importaba. Este fango era su casa. Tu papá entraba al fango a pescar esos cangrejos. Yo le llamaba mi pobre cangrejero. ¿Puedes imaginar cómo era trabajar en ese fango? Era terrible. Él no tenía otro remedio. Las factorías no estaban interesadas en los hombres. Día tras día tu papá llenaba su balde viejo y desvencijado con cangrejos. Después se iba a las calles a vender las criaturas, pero vender los cangrejos era muy difícil. Había tantos cangrejos haciendo lo mismo, cangrejeros haciendo lo mismo. Mi pobre cangrejero sabía muy bien que teníamos que salir del fanguito. Tenía que haber una manera mejor para ganarse la vida. Entonces un día nos llegó una carta. Vengan a Chicago, decía la carta. Pueden encontrar un trabajo mejor aquí. Así prometía y así fue que vinimos a vivir en Chicago. El veterano del carro público. El día que yo salí de mi tierra, tomé un carro público para ir al aeropuerto. Cuando traté de salir del carro, sentí como que algo me empujaba al otro lado. Quizás era la brisa tropical de la isla usando su último esfuerzo para mantenerme en la patria. El chofer no me apuró. Él sabía lo que yo sentía en ese momento. Él era el veterano del carro público. Como muchos otros, yo salía de la isla del encanto de Puerto Rico y estaba segura que él odiaba verme salir. Este veterano de carro público sabía muy bien cómo bregar con mi viaje.
Él bajó las ventanas del carro para que yo pudiera sentir el aire de Puerto Rico una última vez. Él manejó lentamente para que yo pudiera admirar la belleza de la isla una última vez. Él no había, él no me habló ni una palabra, no tocó música para que yo pudiera revivir mis memorias en nuestra isla una última vez. Cuando llegamos al aeropuerto, mis piernas estaban débiles. No podía salirme del carro. El veterano del carro público me ayudó y también me preguntó, señora, ¿estás segura? Y yo le contesté, no, no, estoy segura, pero no tengo otro remedio, tengo que partir. La gente mayor de mi campo siempre se refería a los aviones como pájaros mecánicos. Todos ellos juraron que nunca se montarían en esos pájaros. Yo no pensaba de esa manera. Para mí, los pájaros voladores eran una manera de encontrar un trabajo con un buen salario. Así que Amparo voló. Adentro en, adentro en el avión sentía un dolor en mi corazón. Yo estaba extrañando a mi familia y mis amigos, pero yo sabía que dentro de poco tiempo regresaría a ellos. Yo iba a regresar a mi montaña de oro. Yo iba a regresar a la tierra de tía Martina. Yo iba a volar en otro pájaro a mi casa. Para mí, Chicago era solamente una parada donde iba a quedarme por un poco tiempo. Sentada cerca de una ventana pude ver a la isla desde el cielo. Mis ojos estaban fijados en ella. Ella estaba vestida en su corriente espléndida color verde y se veía aún más preciosa desde arriba. Al desaparecer de mi vista, yo la escuché decir en voz baja, nena, esperamos que regreses a tu casa. Pero tú eres una puertorriqueña. El letrero en la factoría decía, se necesitan operadoras. Me sentía alegre al ver el letrero en español. Yo estaba segura de ser bien recibida. Me dieron el trabajo. Ya yo sabía sobre la máquina. No estaba supuesta a hablarle. No me importaba porque la máquina en esta factoría solamente hablaba inglés. Pero un día emocionante no pude controlarme. En mi inglés imperfecto le dije, ¿sabes algo? He oído que mi supervisora va a jubilarse. ¡Qué estupendo! Estoy segura que ese puesto me lo van a dar a mí. Yo llevo más tiempo trabajando aquí que las otras trabajadoras y conozco todos los trabajos. Me siento tan entusiasmada. La máquina comenzó a reírse de mí. Después dijo, pero tú eres una puertorriqueña. ¿Acaso puedes ver supervisoras que son puertorriqueñas? Pues yo no. ¿Qué te falta de respeto? Yo le dije, tú no sabes lo que estás diciendo, tú eres una máquina. Resulta que la máquina tenía razón. El trabajo se lo dieron a otra persona. La máquina sonrió y dijo, yo te lo había dicho. La gran ladrona desaparece. Un día la gran ladrona estaba aquí y al otro se había ido. Todo esto apareció ocurrir de noche a la mañana. La factoría donde yo trabajaba fue cerrada. Todas las factorías de ropas estaban cerrándose. A eso yo le llamo la gran ladrona desaparece. ¿A dónde se fue la gran ladrona? Se fue del pueblo. Yo nunca la volví a ver. Mis días de costurera se habían acabado. Fui a trabajar en una factoría de abrelatas con una máquina muy diferente. Esta era la máquina más terrible. Esta no exigía ningún conocimiento de trabajo o experiencia previa. Yo simplemente apretaba un botón que le dejaba saber a la máquina lo que tenía que hacer.
Mientras las máquinas hacían los abrelatas, yo siempre pensaba, ¿cómo llegué aquí? Yo vine a vivir a Chicago para trabajar como una operadora de máquinas de coser. ¿Qué pasó con mi plan? Esta fue la primera vez que empecé a preguntarme, ¿podré un día regresar a mi montaña de oro? Comencé a tener miedo que la nena no iba a poder regresar a su tierra que la esperaba con brazos abiertos. Este es el último cuentito. Mi abuela era una cuentista muy sabia. Sus cuentos eran como un rompecabezas que necesitaba cada pedazo para completar el retrato en total. Y en La Gran Ladrona desaparece mi abuela completo de su retrato. Ella puso esta última pieza en la mesa. Al lado de la pieza dice, no quiero dejar a mi Puerto Rico. Y la que dice, quiero regresar a mi Puerto Rico. Ella colocó la que dice, no se me es posible regresar a mi Puerto Rico. Esta es la historia de mi familia que relata quiénes somos y por quién estamos aquí. Nosotros estamos orgullosos de los cuentos de mi abuela. Aún nosotros continuamos esta tradición hoy en día. Esperamos que el sol empiece a bajar. Después mi padre nos dice, es la hora de cuentitos. Todos tomamos turnos diciendo nuestros cuentitos. A veces imaginamos que nuestros antepasados están presentes participando. Yo sé que mi abuela siempre está allí con nosotros y en su honor yo he creado un cuentito. Es mi primer cuentito. Mi nombre. Mi nombre es Amparo Amor. Mi familia me llama Amparito, la pequeña Amparo. Mi abuela era la Amparo Grande. Mi padre y sus hermanas la llamaban Mami Amor porque era muy amorosa y bien dulce. Y así es como yo fui nombrada Amparo Amor. A mí me gusta mucho mi nombre. Siento mucho orgullo haber sido nombrada con el nombre de la mejor cuentista del mundo. Al escuchar mi nombre recuerdo a mi abuela y sus cuentitos. Si pudiera hablar con ella, esto es lo que yo le diría. Abuela, yo quiero mucho sus cuentos. ¿Qué sería de mi vida sin ellos? ¿Quién sería yo? No puedo imaginar. Sus cuentos me enseñaron a sentirme orgullosa de mi nombre que es tan puertorriqueño. Amparo quiere decir abrazar y protección. Y usted cumplió con los requisitos del nombre al proteger la historia de nuestra familia por medio de los cuentos. Yo le prometo continuar la tradición de Amparo al contar cuentos sobre nuestra familia. Mi nombre es solamente el principio. Y me confundí un poquito. Hay una historia que continúa con esta, que sí habla del parque, del Humboldt Park, pero le ponen otro nombre. Y les prometo que se lo voy a presentar. Denme un segundito. El próximo video que van a ver que continúa, es la descripción que yo puse de Humboldt Park y de Chicago, del lugar latino, está en este libro. ¿Ok? Te lo prometo. La próxima. Yo le bendiga.